Hola, voy a continuar hoy con mi serie de videos dedicados a desplegar las ideas fundamentales que el filósofo contemporáneo Alasdair MacIntyre despliega en su último libro, Ética en los conflictos de la modernidad. Hoy me toca compartir con ustedes las tesis que MacIntyre despliega en el punto 8 del capítulo 1 de su extenso ensayo, donde nuestro filósofo se refiere a la concepción neoaristotélica del agente racional. MacIntyre dice lo siguiente: cuando un agente neoaristotélico afirma que lo mejor es hacer esto en lugar de aquello, pretende sostener que, actuando de ese modo, se contribuirá más al florecimiento humano. Por este motivo parece importante ahondar en nuestra comprensión del florecimiento a fin de identificar más claramente qué es lo mejor que, aquí y ahora, podríamos llegar a hacer. Ahora bien, desde el neoaristotelismo solo puede entenderse adecuadamente en qué consiste que los seres humanos florezcan desarrollando una exposición de las estructuras de la actividad humana, de aquello que MacIntyre denomina prácticas y de cómo nuestros usos de bueno se aplican dentro de estas estructuras. MacIntyre retoma aquí su reflexión del punto 6 de este primer capítulo, donde hablaba sobre cómo los niños aprenden a distinguir entre lo que es bueno y lo que desean. Y esta distinción aprende a realizarse en el contexto de una variedad de prácticas comunitarias, cada una con sus propios fines internos, mediante la realización de tareas sencillas como cultivar vegetales, resolver una ecuación matemática o jugar con otros al fútbol. Se aprende a reconocer y a contribuir a los bienes de la familia, de la escuela y del club deportivo. Mientras hacemos estas actividades, alcanzamos los bienes internos a dichas prácticas comunitarias. Adquirimos conocimiento de la naturaleza, una ciencia formal como la matemática o la destreza deportiva, y al mismo tiempo desarrollamos las virtudes morales junto con el hábito del buen juicio práctico, es decir, con la prudencia. Ambos tipos de hábitos implican una transformación de los deseos y una comprensión más sofisticada de los criterios inicialmente recibidos de nuestros padres y maestros, mediante los cuales distinguimos lo bueno de lo malo en aquello que hacemos. Nuestras capacidades técnicas y morales se desarrollan a través de la participación en las prácticas comunitarias, y aunque estas prácticas se realizan en contextos socioculturales muy variados, contextos en los cuales muchas veces el nombre de Aristóteles ni siquiera es conocido, con todo estas actividades, sostiene MacIntyre, se entienden adecuadamente en términos aristotélicos. MacIntyre recuerda entonces una doble finalidad inherente a toda práctica. Lo primero es alcanzar el fin objetivo propio de dicha práctica. Si soy médico, restituir la salud a este particular conjunto de pacientes. En segundo momento, alcanzar el fin subjetivo, es decir, adquirir los hábitos de la mente y el carácter necesarios para la excelencia en dicha práctica, es decir, por ejemplo, convertirme en un doctor excelente. En síntesis, los fines de nuestras actividades y el fin interno de la excelencia en dichas actividades. Aproximarse a estos dos conjuntos de fines requiere, desde la perspectiva aristotélica, la integración del juicio racional y del deseo. Los fracasos en dicha integración, cuando no se deben a la mala fortuna, serán la evidencia
de un mal razonamiento práctico o productivo, de un deseo mal dirigido o bien de ambas cosas. A su vez, es importante señalar que el progreso hacia el buen juicio y el deseo bien encausado es a menudo parcial y desigual, de modo que alguien que los ejemplifique admirablemente en cierta área de su vida, en una actividad concreta, puede fracasar miserablemente quizá en alguna otra área. Entonces, partiendo del hecho de que hay bienes internos a las prácticas que deben ser conseguidos, estos bienes tienen un carácter objetivo y una excelencia subjetiva que alcanzar en un amplio abanico de actividades, MacIntyre se pregunta lo siguiente: ¿cómo han de priorizarse las prácticas? ¿A cuáles es preciso reservar un lugar preferente en nuestra vida? ¿A cuáles un lugar marginal? ¿Y a cuáles ningún lugar en absoluto? Pero esto es una cuestión que los agentes, dice MacIntyre, no pueden responder a solas, no pueden responder de manera aislada, pues es notorio que el lugar que yo pueda otorgar a esta o aquella actividad en mi vida dependerá a menudo del lugar que otros, especialmente los miembros de la comunidad a la que pertenezco, le otorguen, así como también de hasta qué punto los demás estén dispuestos a colaborar conmigo. Asimismo, y este es el caso de forma más obvia todavía, cuando los bienes en cuestión, los bienes que se persiguen, no son los bienes individuales, sino los bienes comunes. Por ejemplo, los bienes de la familia, de la sociedad política, del ámbito laboral, etc. Solo a partir de un diálogo sincero con los otros, de un diálogo cuyo propósito sea la búsqueda compartida de la verdad y no la mera obtención de mi capricho, solo así seremos capaces de dejar a un lado los numerosos prejuicios que muchas veces ponen obstáculos a la consecución de los bienes comunes. Complementariamente, MacIntyre destaca que, primero, hay bienes que son centrales para nuestras vidas y que están como muy por encima de los bienes internos propios de las prácticas. Por ejemplo, los bienes del afecto y la amistad y el bien del autoconocimiento, aunque también el bien de la conversación ligera, dice MacIntyre, y el gastar bromas entre compañeros. En segundo lugar, dice que aún dentro de estos bienes hay algunos que resultan más importantes en una etapa vital que en otras. Por ejemplo, el bien del autoconocimiento al momento de tener que tomar decisiones que puedan ser decisivas para el conjunto de nuestra existencia. En definitiva, la pregunta que está detrás de las reflexiones maquintirianas puede plantearse de diversos modos. ¿Cómo integrar nuestras vidas? ¿Cómo sería mejor que yo viviera en tanto ser humano antes que como mero miembro de tal o cual comunidad o como partícipe de tal o cual profesión? ¿Cómo reconocer el lugar que cada bien debe tener en nuestras vidas? Puede que tengamos en claro qué medios debemos poner en marcha si queremos alcanzar la excelencia en tal o cual aspecto parcial de nuestra vida, en tal o cual práctica, pero es posible que nos quede aprender hacia qué fin último hemos de apuntar si queremos priorizar adecuadamente estas actividades parciales, si en verdad perseguimos la excelencia en tantos seres humanos. En otros términos, para llevar una buena vida humana, debemos tener una cierta idea, aun cuando ésta pueda ser de carácter parcial, de qué tipo es el bien, es decir, cuál es aquel bien con mayúsculas que completa nuestras vidas y nos proporciona el florecimiento. Dice MacIntyre que tendrá que ser un fin
hacia cuya consecución se dirijan todas las variadas actividades de un agente racional en las diferentes etapas de su vida. Es decir, debe ser el fin de la actividad racional como tal. En este sentido, afirma McIntyre que su consecución ha de implicar un grado progresivo de autoconocimiento. Ha de ser un fin que complete y perfeccione la vida de la gente que lo consigue. Alguien que lo haya conseguido no podría tener razón alguna para buscar algo más. En nuestro estado de viadores, de caminantes hacia dicho fin, podemos caracterizar dicho bien, dice McIntyre, fundamentalmente por lo que no es. Así, la vida que apunta hacia el fin último no puede ser una vida consagrada a la obtención de placer, de poder político, de reconocimiento humano o dinero. Este bien tampoco está dado por la consecución de la excelencia física, intelectual o moral, aunque estos bienes sean genuinamente deseables. No se trata simplemente de estar sanos y ser inteligentes y buenos. Asimismo, la orientación hacia el bien final solo podrá darse en la medida en que se otorgue el lugar debido a los demás bienes. El bien final se relaciona con los otros bienes como la medida se relaciona con lo medido. El bien final es medida para el resto de los bienes. Seguidamente, McIntyre se propone discernir cómo un agente reflexivo imaginario podría convencerse de la verdad de las tesis fundamentales del neoaristotelismo. Como cada uno de nosotros, este agente se ha visto a sí mismo persiguiendo muchas veces un determinado conjunto de bienes a partir de su inclusión en las diversas prácticas en las que ha sido culturalmente iniciado. Sin embargo, en la medida en que procura ser reflexivo, se detendrá y hará preguntas muy similares a las que previamente me he referido. Por ejemplo, ¿por qué vivo de esta manera? ¿Qué pretendo al perseguir estos bienes concretos? ¿En qué medida contribuirá cada uno de ellos a mi vida en su conjunto? Luego de haber logrado una cierta comprensión de cómo ha sido, al menos hasta el momento, su propia vida práctica, alguien podrá advertirle que se ha estado planteando cuestiones muy similares a las que el propio Aristóteles se propuso en su Ética. Consecuentemente, este agente reflexivo acudirá a los textos de Aristóteles. Descubrirá entonces que las respuestas del estagirita son un buen punto de partida para elaborar sus propias respuestas. Como consecuencia, el agente se tornará consciente de que al vivir del modo en que hasta el momento ha vivido, al priorizar de manera más o menos consciente las prácticas de la manera en que hasta ahora las ha priorizado, se ha ido inclinando hacia un determinado bien final. Los agentes se hacen de este modo conscientes de cuál es el bien que ha dominado hasta el momento su afecto y sus acciones. Para los agentes que procuran ser reflexivos, el propio bien final se va percibiendo a través del modo en que ellos mismos priorizan sus actividades. Luego, en un segundo momento, el agente podrá preguntarse si el bien que ha colocado en aquella determinada posición de honor puede ser en verdad considerado como bien supremo. Seguidamente, al reconocer la veracidad de las críticas de Aristóteles a los distintos candidatos, entre comillas, a bien supremo, su crítica a la vida entregada al placer, a la diversión, a la búsqueda de riquezas y el honor mundano,
comenzará a priorizar los bienes como lo hacen los neoaristotélicos. De este modo, subordinará los bienes exteriores a los del cuerpo y estos últimos a los del alma. Ahora podrá ordenar los diversos bienes pertenecientes a sus prácticas de modo tal que no se constituyan en un obstáculo para la consecución del bien final, entendido en términos de florecimiento, siendo este agente cada vez más consciente del carácter de ese bien final. Al iluminar su praxis con herramientas teóricas pertenecientes a la tradición neoaristotélica, por ejemplo, al estudiar y evaluar las afirmaciones teóricas de Aristóteles y de aristotélicos como Averroes, Maimónides y Tomás de Aquino, sus argumentos les llevarán quizá a admitir que su concepción de un bien final para la actividad humana es inexcusablemente teológico, dice MacIntyre, que su razonamiento práctico conlleva desde el comienzo la premisa de la existencia de Dios. Este agente descubrirá que si no hay nada más allá del mundo que las cosas finitas, entonces no existe un bien final, es decir, ningún bien humano último que alcanzar. Asimismo, podrá percibir que lo que está en juego al tomar una decisión sobre cómo priorizar los bienes y las prácticas es el rumbo entero de su vida, la total orientación de su existencia hacia el bien último que se encuentra más allá de la finitud. MacIntyre continúa su argumentación preguntándose qué pensaría un agente neoaristotélico al experimentar un doloroso conflicto entre lo que ahora desea intensamente y aquello que, según juzga, sería mejor, más prudente realizar. Su respuesta reflejaría los siguientes momentos. En primer lugar, este agente neoaristotélico se cuestionaría si, siguiendo su deseo, actuaría de un modo consistente con el ejercicio de las virtudes en orden a la conquista de este bien final, pues la dirección del obrar se define por su relación a este bien último. En segundo lugar, repasaría el argumento, es decir, el razonamiento práctico, que desemboca en la conclusión que debería actuar de un modo distinto a lo dictaminado por su actual deseo. Por último, se preguntaría cuál sería la circunstancia oportuna en la que aquello que ahora desea fuertemente fuese genuinamente deseable, es decir, que no pudiese vislumbrarse como un obstáculo para la conquista del bien final. Como quedó manifiesto en los apartados precedentes que hemos analizado en los videos anteriores, la posibilidad de resolver adecuadamente este conflicto depende no sólo de la iluminación aportada por la teoría, sino también y fundamentalmente de la educación temprana recibida y de la aptitud para forjar sólidos vínculos de amistad, pues muchas de nuestras acciones clave, pues muchas de nuestras decisiones acerca de los bienes individuales necesitan generarse consultándolas con otros. Y siempre es el caso esto fundamentalmente con respecto a lo que MacIntyre denomina los bienes comunes de la familia, del trabajo, de la educación, es decir, de las comunidades intermedias. Ya Tomás recalcó que nuestra parcialidad al deliberar necesita ser corregida por los juicios de terceras personas competentes, pues es notoria nuestra inclinación a convertirnos en víctimas de nuestras propias fantasías, y es notoria nuestra tendencia a confundir el propio deseo o temor con la realidad misma. En definitiva,
Nuestro agente neo-aristotélico imaginario habrá reconocido, dice McIntyre, lo indispensable que es ese gran bien llamado amistad. Por este motivo, McIntyre se pregunta, como otras muchas veces a lo largo de sus obras, ¿qué implica la deliberación compartida? Al respecto dice lo siguiente: aquellos que deliberen juntos necesitan salvaguardar lo siguiente. En primer lugar, que no se excluya ni se ignore ninguna voz, que a cada consideración proferida por alguien se le otorgue su debido peso, sin que se le asigne demasiada o demasiada poca importancia a causa de quién lo dijo o de cómo se dijo. En tercer lugar, que las decisiones se tomen en función de la consistencia del razonamiento práctico y no a causa del temor a sufrir una consecuencia o de la seducción por obtener un determinado bien que quizá no se muestre como enteramente razonable. Pero este tipo de deliberación solo es posible si los participantes en la deliberación compartida actúan respetando aquellos preceptos que prohíben incondicionalmente el uso de la fuerza física o psicológica contra individuos inocentes. Sin obediencia incondicional a tales mandatos, que coinciden con los preceptos de la ley natural en la concepción de Tomás de Aquino, no hay deliberación racional compartida, y sin una deliberación racional compartida, no se nos puede tomar por agentes plenamente racionales. Los preceptos de la ley natural resultan necesarios para estructurar las relaciones de quienes persiguen sus bienes individuales y comunes, y desde un punto de vista neo-aristotélico y, más específicamente, desde un punto tomista, no hay otra manera de perseguir tales bienes. Por otra parte, un agente neo-aristotélico que procura ser racional poco a poco tomará conciencia de un aporte específicamente maquintiriano, es decir, de un aporte que, sin ser aristotélico, tiene que ser asumido por todo agente moral que se autoconciba en términos neo-aristotélicos. La contribución de McIntyre puede formularse en estos términos. El agente neo-aristotélico se autoconcibe y se asume como agente narrativo. Los agentes reflexivos se entienden a sí mismos cada vez más en términos de una historia en la cual se dirigen o fracasan en dirigirse hacia la conquista de aquel bien final último del que hemos venido hablando. En este sentido, a medida que los agentes logran efectivamente encaminarse hacia el florecimiento, alcanzan asimismo un progresivo entendimiento de su propia biografía, una comprensión tal que les posibilita volver a contar la historia de su vida, dice McIntyre, pero ahora de manera plenamente honrada, tomando en cuenta la verdadera dimensión de sus errores. Podemos tener una buena razón para estar satisfechos con nuestra vida solo si somos capaces de mirar con veracidad nuestro propio mal pasado. De esta manera, el agente neo-aristotélico que venimos imaginando, con el cual venimos dialogando, estará ahora en condiciones de narrar su vida como agente. En dicha narración, dice McIntyre, sobresalen tres características. Primero, será una narración de su vida no en tanto individuo, sino como agente en relación, como persona que se autoconcibe, que esencialmente se autopercibe como miembro de. Se trata de relaciones en las que la gente depende de otros,
así como otros dependen también de la gente. Somos, en términos maquintirianos, animales dependientes. En segundo lugar, esta narración tendrá que ver con cómo el agente y esos otros con quienes comparte los bienes comunes han aprendido de sus fracasos. Es de crucial importancia que los errores lleguen a ser entendidos como oportunidades para el aprendizaje y no solamente se tengan por deslices en el juicio o concesiones a deseos mal dirigidos. En tercer lugar, esta narración estará cada vez más, entre comillas, enfocada. Tendrá cada vez más éxito en integrar los diversos actos que la constituyen en pro de la conquista del bien final. Un bien que la gente ahora puede, o quizá todavía no tanto, pero sí intentar reconocer como consistente en entablar una relación personal con el bien infinito, como consistente en entablar una relación personal con Dios. Pero en todo caso, su narración tendrá una estructura teológica. Para finalizar el apartado, McIntyre se pregunta cómo respondería, en comparación con el supuesto agente expresivista, nuestro agente neo-aristotélico imaginario al desafío lanzado por Nietzsche. Seguramente estará de acuerdo con Nietzsche en que ser ese tipo de agente racional contemplado por Aristóteles, Tomás de Aquino y sus herederos comprende vivir sometido a ciertas restricciones, que implica asumir una disciplina de la propia voluntad y deseos. Pero allá donde Nietzsche considera estas relaciones como restricciones y esta disciplina como una muestra de esclavitud del espíritu, nuestro agente las verá como un factor habilitante, como un factor que hace posible que se participe en aquellas relaciones sociales a través de las cuales uno aprende a transformar sus disposiciones contrarias a la razón, de modo tal que uno sea capaz de construir vínculos que nos auxilien para tomar decisiones prudentes y obtener los bienes comunes. El agente se sorprenderá por el contraste entre este tipo de relaciones sociales y tanto las relaciones que Nietzsche denuncia como, es decir, las relaciones de la moral propia del esclavo, como las relaciones que el propio Nietzsche pregona, las propias de la moral del amo. Lo que más le chocará a nuestro neo-aristotélico imaginario es que Nietzsche se excluye deliberadamente a sí mismo e invita a los demás a hacer lo propio del tipo de relaciones sociales a través de las cuales aprendemos a convertirnos en agentes racionales. Excluirse a uno mismo de esas relaciones implica negarse a uno mismo la posibilidad de entender en qué consiste ser un agente racional. Las lecciones que extrae nuestro neo-aristotélico reflexivo de Nietzsche, afirma McIntyre, son muy diferentes de las lecciones que extrajo previamente nuestro agente imaginario expresivista. Con todo, ambos obtuvieron de Nietzsche unos conocimientos que hubiera sido muy difícil obtener en otro lado. En este sentido, afirma nuestro autor, algunos de los textos de Nietzsche son de lectura obligada para cualquier estudiante aplicado al conocimiento de la moral. Hasta aquí las tesis fundamentales del punto 8 del capítulo 1 del libro Ética en los conflictos de la modernidad, donde McIntyre desplegó lo propio del agente racional en términos neoaristotélicos.